What's good, familia? Por aquí Carlos de la Teología de la Calle. Espero que estén todos súper bien. Esta semana seguimos con los disparates teológicos y vamos a estar hablando de uno que me han pedido muchísimo a través de nuestro Instagram, La Teología de la Calle, y es: Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Vamos a ver. Bueno, familia, yo sé que ustedes han escuchado esta frase muchísimo, la han repetido muchísimo, al igual que he hecho yo en mis redes sociales, en la iglesia, en reflexiones, con panas que no son ni siquiera cristianos. La hemos compartido en todos lados, porque realmente suena bien. Parece que es una frase bien correcta, parece que es una frase bajada directamente del cielo, pero como que hay una discordancia por ahí o hay algo que no encaja. Y quiero discutir entonces con ustedes por qué esta frase no es tan correcta y realmente es un disparate teológico. Vamos a ver. La primera razón. Esta frase, como mucha gente piensa, no está en la Biblia. No hay un versículo bíblico que diga esto. No hay ni siquiera un versículo bíblico que se parezca o que sugiera algo parecido a esta frase. Segunda razón. Muchas veces cuando hablamos del pecado pensamos que el pecado es algo externo, es algo que vive fuera de nosotros, que es algo que anda merodeando por el mundo, dando vueltas, buscando por ahí, y no es así. El pecado no es algo externo que tú puedas odiar, no es una cosa que tú te encuentres por ahí y tú la puedas odiar, o una persona que se encuentre por ahí que tú puedas odiar. No, el pecado vive en nosotros. Desde la caída del hombre, si usted sigue el cristianismo o si usted es cristiano, y parte entonces de esa premisa de que desde la caída del hombre, desde que Adán y Eva pecaron y fueron entonces echados fuera del Edén, el pecado entró en el hombre y el pecado mora en el hombre. Por eso es que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, tuvo que hacerse hombre, y dice la Biblia que se hizo maldición ante Dios, se hizo pecado ante Dios para él poder pagar por nuestro para él poder pagar el precio o el costo de nuestra redención y poder entonces redimirnos al precio de su sangre. El pecado entonces no es algo que tú puedas encontrar por ahí. El pecado es algo que vive en nosotros, es algo que está en nuestra naturaleza, como Pablo lo menciona muchísimo en la carta de Romanos y en otros sitios. Tercero, esta frase se la atribuye a la Biblia o se la atribuye a alguien de la iglesia, pero realmente se considera que fue Gandhi, Mahatma Gandhi, este líder nacionalista hindú, político, abogado, activista hindú, y se cree que él fue la primera persona en decirla o en mencionar esta frase. Pero realmente la primera persona en mencionar esta frase fue el teólogo Agustín de Hipona en el siglo IV, en el siglo V, 400 después de Cristo, sí, siglo V. Y fue Agustín de Hipona en su libro La Ciudad de Dios, donde él menciona esta frase. Pero lo curioso es que tanto Agustín de Hipona en su libro La Ciudad de Dios como Mahatma Gandhi, hablando sobre esta frase, ninguno de los dos hace mención o referencia a que Dios sea el que ama al pecador pero rechaza al pecado. En ambos textos, los dos, o tanto en el texto de Agustín como en la frase de Gandhi, ninguno de los dos dice que Dios es el que ama al pecador y aborrece el pecado, sino que los dos, en el contexto de lo que están escribiendo, de lo que están diciendo, están hablándole a nosotros, a sus prójimos, a las personas que los rodean, a que debemos amar a las personas que nos rodean y no fijarnos tanto en el pecado o en su conducta, o como dice Agustín, en su vicio. Muchas personas desacreditan lo que Gandhi pudo haber dicho o dejado de decir porque no era cristiano. Todos sabemos que era hindú. Realmente Gandhi era un sincretista. Sincretismo lo que quiere decir es que mezcla de todas las religiones. No es lo mismo que ecumenismo. Ecumenismo solamente cuando se trata de unir las doctrinas cristianas. Pero el sincretismo es como que coge un poquito de la religión cristiana, un poquito del judaísmo, un poquito de los musulmanes, un poquito del hinduismo, un poquito de... Y de ahí va mezclando un montón de cosas de un montón de religiones que no tienen nada que ver una con la otra.
y va formando su propia creencia. Gandhi era ese tipo de persona. Gandhi creía que todas las religiones eran diferentes nombres para un solo Dios. De hecho, Gandhi aprendió muchísimo de las lecturas de los evangelios. Gandhi era admirador y seguidor de Jesucristo en ese sentido, de la enseñanza moral de Jesucristo. Y de hecho, para nosotros los puertorriqueños, Pedro Albizu Campos fue contemporáneo con Gandhi y fue el que inspiró a Gandhi en un momento dado a luchar por la independencia de su país. Punto y aparte. Cuarto punto. Hay un montón de versículos bíblicos donde nos dicen que Dios aborrece al pecador o aborrece a la persona que insiste en hacer lo malo y que no se arrepiente de su pecado. Yo creo que ya yo les he compartido a ustedes en varias ocasiones que arrepentirse quiere decir un giro de 180 grados. Cuando tú vas en esta mala dirección y te arrepientes, tú haces un giro de 180 grados y evitas o te vuelves de lo que estás haciendo. Sobre el Señor, dice la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que aborrece a las personas y detesta o odia, como usted lo quiera poner, que insisten en hacer lo malo, que no se arrepienten de sus malos caminos y se empeñan en hacer mal, en no honrar a Dios y en no honrar y bendecir a su prójimo, que eso es básicamente la definición de pecado. Sexta, me perdí. La próxima razón es la siguiente. Bueno, hay muchas personas que debaten si realmente esto es una frase bíblica o no. Dicen que sí, que es bíblica porque Dios ama al pecador pero no soporta al pecado. Hay otras personas que dicen que no, Dios aborrece al pecador porque insiste y persiste en su pecado, etc. Y realmente la respuesta a este dilema, a esta controversia, yo diría que es un balance y la respuesta se encuentra en la cruz de Cristo. El Señor Dios en algún momento nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para redención del mundo, como dice en Juan 3:16, que es el versículo que siempre citan para decir que no, que Dios ama al pecador pero no al pecado. Pues yo creo que el Señor sí amó al cosmos, como dice Juan 3:16, amó al mundo y envió a su Hijo para la redención, y por eso la cruz de Cristo. Pero creo que también el hombre era tan malo y vivía en pecado y es pecado, y por eso la cruz de Cristo es la respuesta. La cruz de Cristo entonces quiere decir que Dios aborreció tanto el que fuéramos pecadores que tuvo que enviar a Cristo a morir en una cruz para que a través de Cristo entonces nosotros pudiéramos alcanzar la redención y volver a tener esa comunión o esa relación con el Padre. Así que, familia, cuando alguien te diga que Dios ama al pecador pero no ama el pecado, ya sabes qué decirle. El Señor realmente aborrece a los pecadores, y si no fuera por ese sacrificio de Cristo y por la cruz de Cristo, y porque Dios nos mira a través de la cruz de Cristo, realmente sufriríamos la ira y las consecuencias del desprecio de Dios. Así que gracias al Señor por eso, y creo que seguir insistiendo en que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, pues está un poquito disparatado. Bueno, familia, hasta aquí entonces el tema o el disparate teológico de esta semana. Compártelo con todos tus seres queridos, con todas tus amistades, familiares, con personas que hayas hablado de este tema. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle, en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Instagram es la red social que más estamos utilizando, y YouTube obviamente en estos momentos. So que síganos en Instagram, que es donde estamos compartiendo los próximos temas que estamos hablando, y así usted puede votar sobre cuál quiere que sea el próximo tema que se hable, etc. Bueno, familia, será entonces hasta la semana que viene o hasta el próximo video. Les envío un fuerte abrazo. Dios les bendiga.